Listo. Entonces, a ver, creo que todavía se siguen, siguen entrando. Buenas tardes, buenas tardes. Listo, chicas. Buenas tardes con todas nuevamente. Bueno, en primer lugar, siempre agradeciendo al Instituto del Mar del Perú, al Ministerio de la Producción, al Fondo de Adaptación, a Profonampe y a Integran Aquaculture Consulting, con quienes venimos realizando y ejecutando el programa de formación de manejadoras de cultivos acuapónicos en la ciudad de Huacho. Esto en el marco del proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y de sus pesquerías. Como ustedes bien saben, mi nombre es Milene Villalobos, yo soy bióloga pesquera, especialista en acuicultura, en acuaponía, en sanidad acuícola y en gestión ambiental. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio a las clases que ya como yo ya les venía comentando, vamos a ir ya un poquito profundizando en esta segunda etapa, ya en este caso, bueno, de las clases. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo podemos determinar o cómo podemos hacer nosotros estimaciones, en este caso, de cuántos peces podríamos tener en un tanque. Ahora, hay que tener en cuenta de que nosotros vamos a trabajar, en este caso, con tanques circulares, ¿ya? Por eso les he colocado esta foto, para que tengamos nosotros una idea de que vamos a trabajar con tanques circulares. Ahora, hay que tener en cuenta de que existen tanques rectangulares, existen tanques cuadrados, hay veces que inclusive en tema de acuicultura, no hablo de acuaponía, sino de acuicultura en general, se hace siembra de peces por ejemplo, en lagos, ¿no? Se hace siembra de peces en ríos, o en el mar también, ¿ya? Pero bueno, esos son otros temas un poquito más complejos. Nosotros nos vamos a centrar netamente a cómo determinar, ¿ya? En este caso, cómo podríamos determinar cuántos peces poner en un estanque, ¿ya? Si lo vamos a poner, si nos vamos a tener en este caso este ejemplo acerca de cómo, cuántos peces nosotros vamos a colocar en un estanque. Entonces, comencemos, vamos a tener una idea, ¿ya? En este caso vamos a tener que entrar un poquito a lo que son las matemáticas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que determinar, ¿ya? Por metros, cuántos metros, vamos a tener que ver por medidas, ¿ya? Entonces ahorita ya vamos a ir viendo de que nosotros lo que vamos a determinar, ¿ya? En el agua, en este caso, es una medida muy importante que viene siendo el volumen, ¿ya? El volumen es, en este caso, la multiplicación de 3 medidas. Y lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, en primer lugar, como vamos a trabajar nosotros con un estanque o tanque circular, hay que tener en cuenta, hay que recordar. A ver, mil disculpas, chicas, vamos a silenciar. Quienes puedan silenciarse, por favor, pónganse. Ya, voy a comenzar a silenciar. Vamos a colocar por acá silenciar. Listo. Ya, entonces, vamos a recordar que nosotros vamos a trabajar con un tanque circular y por lo tanto vamos a depender de una circunferencia o un círculo, ¿no es cierto? Entonces, en un círculo, nosotros, ¿cómo vamos a medir, no? Si no tenemos esquinas, no tenemos así como cuando medimos normal, se mide por el centro del círculo, ¿ya? Entonces, es igualito como cuando nosotros partimos una torta, ¿no? Entonces, cuando nosotros partimos la torta, en este caso, en la mitad, ¿ya? En la mitad exacta, en la cual nos queda una parte por la izquierda y la otra parte por la derecha, que son exactamente iguales, tenemos a una medida en la cual se denomina diámetro. El diámetro es la máxima medida, en este caso, de un círculo. Ahora,
vamos a conocer otra medida, o a repasar en este caso otra medida muy importante, la cual viene siendo el radio. El radio es la mitad del diámetro. Ya es la medida que viene también, ¿no? Desde el punto céntrico del círculo hasta la parte más externa de la circunferencia. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la mitad de la torta hasta el final, medimos, ¿no? Entonces, bajo este primer término vamos a tener el ejemplo de que si nosotros tenemos un círculo o un tanque que tiene de diámetro, nosotros mismos lo medimos, tiene de diámetro completo, es decir, 4 metros, su radio viniera siendo en este caso la mitad, ¿no es cierto? 2 metros. Entonces, ya conocemos lo que es el radio, ¿ok? Espero que les haya quedado claro este tema, porque sí, a veces es un poquito, bueno, complicado, no tanto, pero sí, a veces cuando escuchamos matemáticas no queremos entender, pero justamente este tema de la acuaponía también nos hace ver por qué a veces hemos estudiado en algún momento, hemos pasado por las matemáticas. Es muy importante y justamente ahora lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, vamos a tener en cuenta de que existe una tercera medida, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a trabajar, no vamos a trabajar con un tanque, con un círculo nada más, sino vamos a trabajar con un tanque que va a tener una profundidad de agua. Esta profundidad puede ser de 1 metro, puede ser de 1,20 m, puede ser de 50 centímetros, de repente dependiendo de cuánto mida el agua, hasta cuándo lo llene de agua la piscina, es como una piscina, ¿no? Entonces, viene esta tercera medida, la cual se denomina la altura, que es básicamente la altura, ¿no? Desde la base, ¿no? Desde la parte de al fondo del tanque, ¿ya? Desde la parte del fondo del tanque hasta donde llega la superficie, la parte de arriba del agua. Entonces nosotros ahí podemos ir y medir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que nosotros podemos medir, en este caso, lógicamente con wincha, con centímetros, o con una vara, por ejemplo, con una vara de a metro vamos midiendo aproximadamente y tenemos ahí un aproximado de cuántos metros podríamos tener. Entonces vamos a repasar. Tenemos el diámetro que nos sirve en este caso, que viene siendo la máxima medida del círculo, ¿ya? Y nos sirve para hallar en este caso, la que más importa es el radio, ya les voy a decir por qué. Entonces, el radio es la mitad de la medida en este caso, del diámetro, que como ya les dije, es desde el punto central hasta la parte más externa, ¿no? Del círculo. Y la altura en este caso, o la profundidad del agua. ¿Ok? Entonces, ahora vamos aquí a fijarnos y darnos cuenta, ¿ya? De que vamos a tener como protagonistas aquí al radio de la circunferencia, ¿ya? Y vamos a tener como protagonista también a la altura. ¿Para qué nos va a servir esto, chicas? Esto nos va a servir para que nosotros podamos establecer el volumen. El volumen en este caso de agua. El volumen mayormente, chicas, nosotros lo manejamos en litros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una jarrita y nosotros establecemos, ya mira, ¿sabes qué? Tengo esta jarra, tengo 3 litros de limonada, ¿no? Entonces, nosotros mayormente lo manejamos en base a litros. Pero cuando nosotros manejamos medidas mucho más amplias o más grandes, también hay una medida más grande que no solamente es litros, sino se mide en metros cúbicos. Y en acuicultura nosotros manejamos con metros cúbicos, ¿ya? Entonces, hay que recordar, ¿ya? Hay que recordar de que en este caso, 1 metro cúbico
equivale a 1000 litros, ¿ya? A 1000 litros. Pero bueno, para evitar más o menos confundirnos, vamos a hacerlo de esta forma. Nosotros necesitamos, en este caso, las medidas, ya para nosotros poder establecer el volumen, ya, es decir, cuánto de capacidad en agua hay en un tanque. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a saber multiplicando en este caso, ya, en este caso, el pi, ¿ya? ¿El pi qué es? El pi es una constante matemática, chicas. Es una constante que nunca va a cambiar, ¿ya? Por algo es constante, o sea, siempre va a ser, ella va a ser siempre, ¿no? Entonces, el pi equivale a 3.14, ¿ya? Entonces, es algo que nunca va a variar, ¿ya? Y que lo estoy colocando ahí, ¿ya? Ya las que quieren saber más de dónde existió, dónde nació el pi, pueden ir y buscar ya un poquito más de información. Yo nada más les comento de que el pi equivale a 3.14, ¿ya? Vamos a manejar con 2 decimales, por eso les estoy diciendo 3.14. Luego vamos a trabajar aquí con quién más, chicas, con el radio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era el radio? Vamos a recordar. Aquí está el radio. Ya se acordaron, ¿no es cierto? El radio, ¿ya? Al cuadrado, ¿ya? Es decir que el radio se multiplica por, el radio por el radio, mejor dicho, ¿ya? El radio al cuadrado. Y esto también lo vamos a multiplicar por la altura, ¿no es cierto? Por la altura. Aquí está. Entonces, tenemos esta fórmula. Es una fórmula matemática que nos va a permitir saber ya cuánto de volumen en agua no tiene un tanque. ¿Ya? Entonces, si de repente nosotros digamos que no tenemos la información, no tenemos al especialista que se sabe de memoria y dice, no, este tiene tanto de diámetro, voy a sacarlo, ustedes mismas lo pueden sacar, ¿no? Pueden ir con su wincha, medirlo, sacar más o menos el radio y multiplicar, ¿ya? Entonces, para ir recordando, nos dicen que el volumen en metros cúbicos, en este caso, van a ser de pi, que siempre, como les vuelvo a repetir, va a ser 3.14, ¿no es cierto? 3.14. Luego, multiplicado esto por el radio al cuadrado. Como nosotros teníamos aquí ya una medida de que cuánto más o menos mide el radio, esto es algo simulado, ¿no? El radio puede medir 2 metros, puede medir 20 metros, puede medir 10 metros, dependiendo qué tan grandazo sea el tanque, ¿no? Pero acá lo estamos trabajando con 2 porque ese es nuestro ejemplo, ¿no? Por la altura en este caso viene siendo 1 metro. Ahora, yo les comento que para el tema, por ejemplo, de lo que es la crianza de peces, se maneja mayormente el metro hasta el límite más o menos de 1,30 m, ¿ya? En lo que son tanques, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea, más o menos este metro, un metro puede ser 1,20 m, ¿ya? Y nosotros ahí podemos ir viendo, ¿ya? Entonces, nosotros hemos colocado aquí este ejemplo de la multiplicación, en este caso, del pi por el radio al cuadrado, que viene a ser pi por 2 al cuadrado, por la altura que vale 1, ¿no es cierto? Multiplicando eso, ustedes pueden multiplicar en sus calculadoras, en el celular, pueden multiplicar, pero yo aquí ya les pongo el resultado, ¿no? Que vienen siendo 12.56, ¿ya? Metros cúbicos. Si nosotros quisiéramos convertirlos a litros para saber cuántos litros hay de agua, de repente, pues lo multiplicamos por 1000, nada más, ¿no es cierto? Entonces serían 12 por 1000, 12.000, más o menos, ¿no? 12.000 litros de agua, pero en el tanque que medía 4 metros de diámetro, ya más o menos tienen una idea cuánta agua hay en cada tanque.
Esto nos sirve para nosotros manejar el tema de cuánta agua vamos a necesitar, de repente también el tema de más adelante ya van a ver en el tema, por ejemplo, de lo que es diseño y construcción de todo, para ver el tema, por ejemplo, de cuánto de capacidad va a tener que tener en este caso el desalinizador, el sedimentador, el biofiltro, porque por ahí va a pasar el agua, ¿no? Va a ir pasando el agua, lógicamente, por una tubería, pero eso justamente es tema de capacidades. Entonces, nosotros también tenemos que ver el tema del volumen, ¿ya? ¿Para qué otra cosa nos sirve el volumen en metros cúbicos? Nos sirve también porque, como yo les había comentado en un momento, cuando uno quiere sembrar peces, en este caso, o cualquier individuo, estos peces, ¿no? O estos individuos, hay un tope en el cual nosotros podemos sembrar. Hay el tema de la densidad. ¿Qué quiere decir el tema de la densidad? ¿Cuántos individuos nosotros le vamos a poner por metro cúbico o cuántos individuos por litro? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta de que los peces respiran, los peces comen, los peces defecan, ¿ya? Y los peces también ocupan espacio. Entonces, si es que nosotros también vamos a manejar un tema de que nosotros, por ejemplo, tenemos todo este volumen de agua, pero de repente tenemos un tema de que colocamos demasiados peces por metro cúbico, o sea, por ejemplo, ponemos 100 peces por metro cúbico y resulta que todos estos peces están respirando, todos estos peces están que compiten por el espacio, que como medio que se empujan ahí apretaditos a la cuenta, ¿no? Entonces, para eso han surgido, en este caso, investigaciones. A lo largo de todos estos años, desde que existe la acuicultura, han habido investigaciones. ¿Para qué sirve en este caso la investigación en materia de lo que es volumen en metros cúbicos? Para establecer para cada especie, porque hay unas especies, por ejemplo, en el caso de la tilapia, en el caso de la trucha, en el caso de los langostinos, que cada especie es distinta, se comporta distinto. Entonces, hay especies que toleran, ¿no? Toleran estar con otras, por ejemplo, hay tilapias que toleran estar más o menos con unas 15 o 20 o 25 tilapias al costado por metro cuadrado. Pero hay especies que no lo toleran por un tema de competencia, por el alimento, por el tema de la respiración, por el tema también de que se pelean entre ellas o se agreden y se muerden y se matan, ¿no? Entonces, justamente para eso sirve la investigación, para determinar cuál es la densidad más óptima en un sistema. Entonces, ya han habido muchos, ¿no? Muchos estudios, siguen viendo aún, ¿no? Muchos estudios, por ejemplo, en peces que no se conocen mucho, por ejemplo, o que se está estudiando, por ejemplo, como el paiche, que es un pez gigantesco, y que se sigue estudiando, por ejemplo, cuántos peces puedes ir cultivando no, por metro cuadrado, ¿no? Entonces, para eso se hacen experimentos en los cuales, por ejemplo, en un estanque meten 20, en otro estanque meten 50, en otros 60 y luego ven si se mueren, si no se mueren, si crecen, si no crecen, si se quedan desnutridos, si les da muchas enfermedades, ¿no? Entonces, evalúan todo eso. Entonces, por eso justamente, chicas, es importante poder determinar el volumen, ¿ya? En metros cúbicos, así también como en litros, ¿no? En litros nada más si nosotros hacemos en litros, lo dividimos, ¿no? Lo dividimos en este caso entre 1000 y nos saldría el volumen en metros cúbicos. Entonces, esto igual nosotros vamos a hacer una práctica cuando ya estemos ahí con los tanques, vamos a incluirlo dentro de las prácticas para que ustedes puedan hacer sus medidas, sacamos ahí ya no necesitamos de calculadora porque ahora tenemos los celulares y en su celular cada una puede hacer su simulación, su multiplicación para que puedan establecer el tema del volumen en metros cúbicos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo sería la estimación del número de peces por estanque. Entonces, como yo les digo, ¿no?
surgen muchas investigaciones en el cual ya por lo general nos van diciendo, ¿no? Para un sistema de acuicultura intensiva, en el tema de tilapia, por ejemplo, se manejan de 30 a 40. Ya, entonces vamos a manejar 30 a 40 individuos por metro cuadrado. Viene, o de repente te dicen, no, vamos a trabajar porque hay un tema del virus de la tilapia del lago, vamos a tener que trabajar con menos densidades, de repente de 20 a 30 nada más, para evitar, en este caso, de repente que puedan, o porque lo sugiere la autoridad sanitaria y todo eso. Entonces nosotros vamos en un primer lugar a tener una idea acerca de cuántos peces vamos a querer cultivar por metro cúbico. Entonces, ahorita para temas didácticos que estamos ahorita, ¿ya? Vamos a imaginar que vamos a crear 20 peces por metro cúbico, ¿ya? De agua. Entonces, si nosotros vamos a criar 20 peces de tilapia, por ejemplo, por metro cúbico de agua, en primer lugar, tenemos que saber cuántos metros cúbicos de agua tiene nuestro tanque. Pero como nosotros ya lo obtuvimos, ya sabemos que cuánto medía nuestro supuesto tanque, medía 12.56 metros cúbicos o 12.000, ¿no? Más o menos el litro, ¿no? Entonces, acá tenemos que todo nuestro tanquecito tiene 12.56 metros cúbicos. Entonces, si nosotros queremos tener 20 peces por cada metro cúbico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más que multiplicar, chicas. Multiplicamos 12.56 por 20. Nos va a salir por ahí algún decimal. Creo que acá salía 251.2, si no me equivoco, ¿ya? Pero cuando sale un decimal, como no podemos cortarlo al pez por la mitad, porque imagínense, 251.2 peces vivos, no se puede, ¿no? Porque estamos hablando de peces vivos, no de peces muertos. Entonces, si es que vamos a tener 251, lo redondeamos, en este caso salió 0.2, pero nosotros nada más lo hemos dejado en 251 peces. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 251 peces, ¿ya? En este estanque, que tenía 12.56 metros cúbicos. Si queremos ser más específicos, que nuestro tanque, ¿cuánto de diámetro tenía? 4 metros. ¿Cuánto de radio? 2. ¿Cuánto de altura? Un metro era de profundidad nuestro tanque. Entonces ya ustedes ya se pueden ir dando cuenta cuánta información ya podemos ir teniendo nosotros mismos con lápiz, papel, calculadora o multiplicando a mano alzada, podemos ir obteniendo ya esta información. Ahora, ¿para qué nos sirve ir sabiendo cuántos individuos tenemos? Pues les voy comentando, ¿no? Nos sirve en este caso para que nosotros podamos, disculpen chicas, creo que se me desactivaron por acá algunas, ahí estamos. Ya, entonces creo que se iban a ir llenando uno a uno los pececitos, pero mientras tanto les voy comentando, ¿para qué nos sirve en este caso poder determinar cuántos peces tenemos en un estanque o un tanque de agua? Ya, nos va a servir para poder determinar en este caso cuánto alimento le vamos a ir dando a los pececitos. Nos va a servir también para poder ir determinando, en este caso, ir haciendo como que un conteo, ¿no? De cuántos individuos tenemos o teníamos al principio y cuántos tenemos después. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque ya de por sí yo les voy comentando, ¿no? Siempre hay un tema de mortalidad en peces vivos, ¿no? Hay un tema de mortalidad. A veces porque algunos de ellos se golpea o porque la ley de la supervivencia, siempre por ahí hay el que está más débil, a veces se enferma y se muere, ¿no? Pero hablamos simple y llanamente de causas menores, no de enfermedades grandes ni nada de eso, sino hablamos de la mortalidad natural
que cuando tenemos muchos individuos se puede ir dando. Entonces, si nosotros al principio sabemos cuántos peces hemos sembrado, si sabemos eso, cuántos peces, por ejemplo, 251 peces, nosotros, si es que de repente se nos muere uno, se nos muere dos, nosotros los podemos ir descontando, ¿no? Ah, ya, mira, ¿sabes qué? Se me murió uno, entonces me quedan 250. Genial. Esto me va a servir, luego me va a servir para poder determinar ya lo que nosotros conocemos comúnmente como biomasa. ¿Qué es la biomasa? Es el peso o la masa viva en este caso, en un tanque, ¿ya? A ver, y por ende vamos a tener también en cuenta de que cuando nosotros hablamos de que tenemos 251 individuos, hay que tener en cuenta de que este individuo, nosotros primero lo vamos a ver. Ay, disculpen chicas, pensaba que estaba presentando. Nosotros primero lo vamos a ver chiquito, luego lo vamos a ir viendo más grande, porque va a ir creciendo. Luego lo vamos a ir viendo que va creciendo cada vez más, ¿no? Hasta que ya vamos llegando al tamaño deseado, ¿no? Para la venta, para la comercialización, para la cosecha. Entonces hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos 251 animalitos, pero estos 251 animalitos, bueno, en este caso peces, ¿ya? Van a ir creciendo en peso, en longitud, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Ay, creo que se me fue aquí. Entonces para eso tenemos que tener en cuenta, chicas, que nosotros podemos ir determinando cómo va creciendo más o menos este pececito con algunas medidas básicas que nosotros ya conocemos. En este caso es, por ejemplo, podemos ir midiendo al pececito, es decir, nosotros hacemos con el calcal, ¿ya? Que es un utensilio que nos sirve, en este caso, parece un colador, ¿no? Un colador gigante más ancho. Ustedes ya lo han visto las que han ido a las clases presenciales. Cuando hubieron las clases presenciales, sirve para tomar peces vivos, ¿no? Y nosotros los hemos sacado, ustedes los han visto ahí cómo estaban los pececitos vivos. Entonces, de ese modo sacamos algunas muestras de los peces. Ya luego yo más adelante en la siguiente clase les voy a indicar cuántos peces vamos a tener que sacar y todo eso. Pero lo que hacemos es sacamos peces y estos pececitos nos sirven para mirarlos siempre mientras hacemos estas tomas de las medidas, que esta es la medida de la longitud, ¿no es cierto? Vamos a medir cuánto mide el pez en centímetros, ¿no? Pues en centímetros, en pulgadas, pero mayormente nosotros conocemos a los centímetros, ¿no? O al metro, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es tener este dispositivo o esta regla, ¿ya? En la cual se coloca en este caso se coloca al pececito, ¿ya? De manera así horizontal, ¿ya? Y lo procedemos a medir, ¿ya? Entonces lo procedemos a medir, en este caso de manera, por ejemplo, total, porque la tilapia mayormente la medimos de manera total, ¿ya? Es decir, hasta donde surge la última línea, ¿no? De ahí de los milímetros y de los centímetros. Entonces, eso nos va a servir para ir apuntando, ¿no? Semana 1 de siembra o semana 3 de siembra, los peces miden, por ejemplo, ¿no? Miden 3 centímetros. Listo, genial. Pero también tenemos otra medida. Y aquí yo les he puesto esta fotografía que es cómo podríamos pesarlo. No lo vamos a pesar así, lo vamos a pesar como se está midiendo, pero para que tengan una idea, en este caso en la balanza, ya lógicamente les vuelvo a recalcar, el pez va a estar vivo y hay que medio que delicadamente agarrarlo para poder hacer, en este caso, la medición del peso, ¿no?
Entonces, lo podemos hacer de repente en una fuentecita porque el pececito a veces salta un poquito y así procedemos en este caso a pesarlo. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber también cómo va creciendo, lógicamente, en lo que es en longitud y lo que es en masa. La masa, ¿cómo lo expresamos? En gramos, en kilogramos, ¿no? Que es lo que manejamos comúnmente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener peces que miden 20 gramos, 30 gramos, 100 gramos, 200 gramos, van a ir creciendo más, ¿no? Y de ese modo nosotros podemos ir teniendo una idea acerca de cuánto pesa cada pececito, ¿ya? Entonces, les comento, ya, vamos a nosotros luego a establecer lo que se llama, más adelante, en la siguiente clase ya vamos a ver la parte 2 de lo que va a ser cómo establecer la biomasa. Que yo de por sí ya les voy diciendo que la biomasa viene siendo pues la multiplicación del número de peces vivos, ¿ya? El número de peces vivos por cuánto va pesando cada pez, ¿ya? Entonces, de por sí yo ya les voy adelantando, pero la siguiente clase igual lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es la estimación de la biomasa? Ya, la biomasa ya es el peso vivo o peso total de la materia viva o de peces vivos en una superficie, es decir, en metros, por ejemplo, en una superficie, en el tanque, ¿no? En todo el tanque, ¿cuánto de biomasa vamos a tener? Ya, en acuicultura, el peso total de los organismos por unidad de área del lugar donde se realiza el cultivo. ¿Ya? Ahora, la determinación de la biomasa se hace con la medida del peso más actualizada. ¿Qué quiere decir actualizada? Justamente por eso les decía yo, ¿no? De que van a haber momentos en los cuales nosotros vamos a tener que hacer muestreos semanales, ¿no? Ya después cada 2 semanas y comenzar a medir. ¿Para qué? Para tener dato actualizado acerca de cómo van creciendo todos los peces. Yo les comento que el tema del crecimiento en los peces, ¿ya? El crecimiento se da de manera pareja. Es decir, si nosotros les estamos dando el mismo alimento, están en las mismas condiciones, en el mismo tanque, en teoría todos los peces deberían crecer lo más parecido posible, ¿ya? Los peces deberían crecer lo más parecido posible. Por eso justamente, como yo les digo, ¿no? Va a ser importante de que cuando nosotros hagamos la biometría, nosotros no solamente vamos a sacar un pez, vamos a ir sacando un número de peces que sea una muestra, en este caso representativa, ¿no? Entonces, vamos a medir varios y algunos van a pesar, por ejemplo, 5 gramos, otros van a pesar 6 gramos, otros van a pesar 5.25, otros van a pesar, perdón, 5.30 y así, ¿no? Pero va a estar cercano, no es de que voy a tener un pez que mide 10 gramos y el otro que mide 200 gramos, no, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, o significa que el pez se quedó enanito, ¿ya? Porque también existe lógicamente el tema del enanismo, o que algo está sucediendo, de repente hay un tema de enfermedad, algo que tenemos que analizar, ¿ok? Entonces, justamente por eso, justamente los quería comentar acerca de qué es lo que vamos a estar viendo la siguiente semana, en donde vamos a aprender a hacer la estimación de la biomasa, ¿ya? De por sí yo ya les voy adelantando para quienes ya manejan este tema, ¿ya? Que viene siendo la multiplicación del número de peces, en este caso, por cada peso, ¿no? El peso más actual, ¿no? Entonces, pesamos el pez, hacemos un promedio de los peces y lo multiplicamos. Y esto después, ¿para qué nos va a servir la biomasa? Para saber cuánto alimento le vamos a dar a los peces. Entonces, en la siguiente clase vamos a aprender a hacer lo que es estimación de la biomasa con las fórmulas matemáticas, que ya es una fórmula matemática mucho más fácil, ¿ya? Y luego vamos a ir haciendo también el tema de cómo vamos a estimar el alimento y también cómo vamos a estimar el número de raciones
por día, ¿no? Por día de alimento. Entonces, esta es la clase del día de hoy, chicas, lo que yo quería que les quede claro. Si es que de repente, en este caso, de repente vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿ya? Nosotros hay que tener en cuenta de que, voy a hacer el repaso nuevamente porque veo que hay chicas que se acaban de conectar. El día de hoy hemos visto lo que es la determinación del volumen de un tanque de agua. Hemos visto que vamos a trabajar en el proyecto con tanques circulares. Entonces, para eso, esta estimación tiene que ser para tanques circulares. Entonces, para quienes vamos a recordar, tenemos la medida del diámetro, tenemos la medida del radio, ¿ya? El radio viene siendo desde el punto de en medio hasta la parte más externa de la circunferencia. Y también tenemos que tener en cuenta la tercera medida, que viene siendo la altura. La altura que es, en este caso, la profundidad del agua, en donde van a estar viviendo los peces. Entonces, vamos a recordar la fórmula, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Esto nos va a servir para estimar ¿qué? El volumen en metros cúbicos. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo, hemos hecho nuestra fórmula, en base a que el pi siempre va a ser 3.14 y el radio, como lo habíamos hecho en nuestro ejemplo, el radio era de 2 metros y la altura era de 1 metro. Entonces serían 2 metros, bueno, en este caso 2 al cuadrado por la altura que es igual a 1. Entonces, si multiplicamos esto, nos va a dar el volumen en metros cúbicos. Entonces, esto a su vez nos va a servir para estimar o para calcular cuántos peces voy a tener en todo mi tanque. Entonces, si yo tengo programado poner 20 peces por metro cúbico, ¿ya? Tengo que multiplicar nada más los 20 peces por cuántos metros cúbicos, en este caso de agua hay. Esto me va a dar un promedio más o menos para el ejemplo, es decir, ¿no? Para nuestro ejemplo de 251 peces que vamos a tener en un tanque de agua. ¿Ya? Entonces, ay, Dios mío, se va a tener que ir llenando. Así creo que se tenían que ir llenando así los peces. Pero bueno, luego de eso, chicas, vamos a estimar la próxima semana la biomasa, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la biomasa hay que tener en cuenta de que los peces siempre están en constante crecimiento y que por eso nosotros tenemos que ir haciendo y estimando cuánto de biomasa hay, en este caso, por el estanque o por el tanque o por metro cuadrado. La otra semana vamos a seguir viendo esta segunda parte. Lo he querido hacer en 2 partes porque a veces es un poquito pesado este tipo de, bueno, este tipo de las clases por la parte de las matemáticas y de los cálculos, pero lógicamente va a ser algo mucho más fácil cuando estemos ahí en el tanque y podamos hacer las medidas de los tanques, ir calculando, ir haciendo las medidas ahí mismo, practicando, y también ir viendo cuántos peces hay, y ir viendo también el crecimiento de los peces, y haciendo la biometría, estimando la biomasa. Luego van a aprender ustedes a cuánto, en base a la biomasa, cuánto de alimento le vamos a tener que dar, y cuántas raciones se le va a tener que dar al día de alimento, ¿ya? Entonces, en base a eso, chicas, esta es la clase que el día de hoy hemos dado. Si hay algún tipo de consulta, de pregunta, me la pueden hacer en este momento, ¿no? La otra semana vamos a seguir con la segunda parte, ¿ok? ¿Hay alguna consulta, chicas, que quieran realizar hasta el momento? A ver, voy a dejar ya de compartir y vamos a pasar, bien sea a las preguntas o bien sea también a la foto final. Pueden ir prendiendo sus camaritas, si es que no hay preguntas. Ingeniera, disculpe, sí. No, siga. Disculpe, ¿lo están haciendo con geomembrana? ¿El sistema acuapónico?
No, no va a ser con geomembrana, les explico, este va a ser con fibra de vidrio. El estanque va a ser de fibra de vidrio, es un tipo de tanque que es mucho mejor que la geomembrana, porque la geomembrana mayormente no sirve para cubrir la tierra, por eso es geo, tierra, membrana sobrepuesta, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace un hueco, como una piscina, le pones la geomembrana para evitar que el agua se chupe, ¿no? O se absorba. Entonces, por eso le pones la geomembrana que tiene la capacidad de ser impermeable, ¿no? Entonces, tienes esa facultad de que en este caso el agua no se absorbe, no se va al suelo o no, en palabras coloquiales, no se chupe el agua por el suelo, ¿no? Entonces, la geomembrana sirve mayormente para tanques que van a ser en profundidad bajo el suelo. El caso nuestro va a ser un tanques de fibra de vidrio que van a ser similares a los tanques externos, como hemos visto aquí en las fotos. En las fotos, a ver, voy a volver a presentar para que nos quede bien en claro. A ver, compartir pantalla nuevamente, porque acá, ay, ya, van a ser sobre el nivel del suelo, ya, van a ser sobre el nivel del suelo los tanques. Ya, estos tanques no son de no, perdón, no son de fibra de vidrio, pero son unos tanques que ya tienen una densidad mucho más grande, son ya tienen el tema de la impermeabilidad, son mucho más fuertes. Ya, este tema, por ejemplo, de lo que vienen siendo en este caso los tanques, ya, de fibra de vidrio, ¿no? No sé si ustedes de repente han conocido, de repente, las fibras como de plástico, ya, pero revestido por fibra de vidrio que le permiten que sea impermeable, que sea fuerte, que a la vez pueda resistir también el volumen, porque imagínense, van a ser casi 22,000 litros parecidos, no más o menos, de agua, y muchas veces esto puede reventar. Entonces también hay un tema ahí de ingeniería que para esto también ya los tanques en este caso vienen ya listos, ¿no? Ya vienen ya listos, ya se adquieren, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, les vuelvo a decir, de la geomembrana mayormente no sirve para lo que es en este caso, mayormente cuando es subterráneo, como tipo piscina, ¿no? Para poder revestir. A veces cuando no lo puedes revestir como que con loseta, como es como una piscina, nos sirve para poder revestir en este caso con una geomembrana que es un poquito más económica. ¿Alguna otra consulta? ¿Te quedó claro? Discúlpame, ¿te quedó claro? ¿Les quedó claro, chicas? Sí, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Elizabeth, a ti. Entonces, chicas, a ver si pueden ir prendiendo sus camaritas para irnos tomando la fotito. Ingeniera, una cosita, para el tema de la asistencia, un favor para la compañera Daisa, nos puede indicar su apellido y también tenemos dos Elizabeth y también su apellido para poder registrarlas, por favor. Sí, por favor, chicas, en el chat pueden colocar. Allá en el chat, ya. Sí, por favor, Elizabeth, por favor. Cada una de las Elizabeth ponga sus apellidos para tener en cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karen? Estás trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicas, prendan sus cámaras, por favor, así como nuestra amiga Karen que está trabajando y aún así se está conectando. Por favor, prendan sus cámaras para poder, Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Se les agradece siempre. La Gracias. compañera Daisa también, por favor. Ah, ya, de la señora Daisa es la señora, ay, ¿cuál era su nombre? Rosa. No. Reina Benítez. Reina. Okay. De la señora Reina Benítez. Sí, Reina Benítez. A ver, chicas, ahora sí nos vamos a tomar la fotito. Muchas gracias. 1, 2, 3. Esta foto está bien bonita. Hace tiempo que no prendían todas sus cámaras. A ver, otra. Ahí está.
Muchísimas gracias, chicas. Denme un segundo para ir guardando esta fotografía para que no se nos pierda la fotografía. Espero que les haya quedado claro, claro la clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a tener que ver el tema se aplica bastantes matemáticas, todo el tema de multiplicación, para poder estimar cuánto, pues, ¿no?, de alimento le vamos a ir dando a los peces, para poder estimar cuántas raciones, para poder ver si están creciendo bien los peces también, ¿ya? Entonces, ya más adelante también vamos a ver el tema de los desechos. Ya ustedes han visto que los peces, en este caso, generan desechos, gastan oxígeno, generan, en este caso, amoníaco, ¿no? Entonces, esto en el tema de la acuaponía es muy importante manejarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo la parte teórica, que como se dan cuenta es importantísima, y la parte práctica en la cual ustedes van a aprender a medir al pez, a medirle el tanque, a sacar la cuenta cuántos peces tenemos, a sacar la cuenta cuánta biomasa tenemos en kilos, a pesar el alimento y ver cuánto de alimento le vamos a echar a los peces en cada ración. Vamos a ir viendo también en el tema, por ejemplo, ya presencial, determinando también de repente cuántas lechugas vamos a hacer por cada NFT. Entonces, vamos a ir recordando todo en las siguientes ya clases presenciales, que ya, Dios mediante, ya se van a estar dando próximamente, yo creo que ya de aquí en un par de semanas, ¿ya? Entonces, chicas, vamos a estar en constante comunicación. Igual la siguiente clase nos vemos para la segunda parte de esta clase. ¿Ok, chicas? Entonces, agradecerles como siempre su asistencia, ¿ya? Y recordarles que siempre para cualquier cosa me pueden comentar cualquier cosa por el interno. Si es que de repente no pueden ingresar o tienen algún problema, me comentan para tomar en cuenta. Ok, chicas, muchísimas gracias. Que Dios las bendiga siempre. Un gran abrazo, chicas. Y bendiciones. Señorita, mi hijita no puede asistir porque está delicadita. Hoy ya, yo voy a hablar con Sarela, sí, pues Sí, no. por favor, si está un poquito delicadita, está resfriada y está con medicamento para resfriar, así que por eso no podía asistir. Ya, listo, no se preocupe, señora Reina. Sí, pues Gracias, gracias, señorita. Gracias, señora Reina. Entonces, muchísimas gracias, chicas. Sí, así hay momentos en los que ahorita estamos todavía en temas muy críticos, con el tema de la salud, y a todos nos ha pasado, ¿no? A todas nos ha pasado. Gracias. Ya, entonces, estamos ahí siempre en comunicación, chicas. Me comentan cualquier cosa por el WhatsApp interno, y recuerden que mañana se está repitiendo la clase, ya, en las 9 de la mañana. Si quieren volver a asistir a la misma clase que se está dando hoy día, mañana se pueden volver a conectar, ¿ya? Entonces, Gracias. un saludo, chicas. Que Dios las bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias. Listo, gracias, chicas.